Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Dice el ministro de Defensa, el señor Carlos Holmes Trujillo, que es irresponsable señalar autorías en el caso de los homicidios de ciudadanos que ocurrieron la semana pasada aquí en Bogotá. Es como si el ministro no hubiera visto ninguna de las muchas evidencias de que la policía disparó indiscriminadamente ante los manifestantes que protestaban ese día por el abuso policial que le causó la muerte al señor Javier Ordóñez. Es como si el ministro no hubiera visto esto que ocurrió a plena luz del día. O esto otro, grabado desde una ventana la noche del 9 de septiembre, la semana pasada, cuando perdieron la vida 9 personas en Bogotá, ese es ya el saldo consolidado, y fueron heridas por armas de fuego otras 70 más. Vea, a ese piro le pasaron un fierro, vea, ese es el uniforme que hace con una pistola. La idea de que es muy temprano para sacar responsabilidades es clave para explicar en parte por qué el presidente Iván Duque le dejó la silla vacía a la alcaldesa Claudia López en su evento de perdón y reconciliación con las víctimas y con sus familias. Un evento donde la policía era la principal llamada a responder. Sin embargo, creo que frente a la cantidad de evidencia pierde sustento, como veremos hoy en un análisis detallado de una de las muertes que quedaron en video. Afortunadamente para el presidente Iván Duque, la alcaldesa López también quedó en evidencia con su jugadita de pegarle el papel en la silla, confirmando que además de las víctimas estaba también interesada en un show político. Más allá de ese show, más allá de la preocupación por el vandalismo, una preocupación importante, más allá de las excusas sacadas de un sombrero de excusas viejas de infiltración de la guerrilla que ha vuelto a poner de frente el gobierno nacional, creo que no hay que perder de vista una cosa muy importante. La policía de Colombia tiene la misión principal de proteger a sus ciudadanos. La semana pasada fallaron de manera cruel y de manera sistemática en esa misión. Nada, ni el vandalismo, ni una supuesta infiltración justifica que la Policía Metropolitana de Bogotá haya salido a disparar como lo hizo. Hay más de 70 personas heridas de bala, 9 muertos como resultado. Y a no ser de que en este caso, a diferencia de la mayoría de los casos de abuso policial, se logre alguna medida de justicia, será muy difícil parar la violencia en Bogotá, el vandalismo y volver a ganar legitimidad para la labor necesaria que cumple la policía en nuestra ciudad. Aquí arranca Zona Franca. Gracias por acompañarnos esta noche. Hoy en Zona Franca arrancamos de una manera distinta. Vamos a hacer algo que no habíamos hecho aquí en el pasado y eso es un análisis de video. Lo hacemos con herramientas limitadas que tenemos en este programa, pero yo creo que de una manera juiciosa y rigurosa para mostrar que la muerte de una de las personas, al menos una de esas muertes, tiene muy seguramente la policía la responsabilidad. Estoy hablando del señor Germán Fuentes. Este es Germán Fuentes, él era un domiciliario de 25 años, salió esa noche con su bicicleta. El miércoles pasado salió precisamente a recoger a su esposa, la madre de una hija de 7 años y que estaba embarazada de su segundo hijo, hijos que ahora son huérfanos de padre. Su muerte, la de Fuentes, quedó grabada en video desde varias perspectivas distintas en el Parque Rincón, en la localidad de Suba. Este que van a ver a continuación es el momento y de nuevo las imágenes que veremos a continuación y en esta sección son fuertes pero son importantes. Este es el momento en el que cae herido mortalmente el señor Fuentes. Lo que acaban de hacer la policía, vea, disparando a las personas, ve. Lo mataron, ve. No, lo mataron, marica.
Entonces ese es un video, pero un examen de lo que ocurrió alrededor de las 9 de la noche de ese 9 de septiembre, la semana pasada, en el Parque del CAI de Rinconzúa, sugiere con abundante evidencia que una bala de la policía le habría quitado la vida al señor Fuentes. En la misma área, aunque no pudimos confirmar si en ese mismo evento fueron heridas mortalmente otras 2 personas en Suba con arma de fuego, según nos confirmó hoy el alcalde de esa localidad. Aquí en el Rincón tuvimos el caso de Germán Fuentes, está Andrés Felipe, herido también de bala, que fue trasladado a una de las unidades de servicio médico de la localidad y que en ese tratamiento pues perdió la vida. Y Angie, una mujer de 24 años que también fue aquí en el CAI del Rincón herida con arma de fuego. Lo que pasó ahí en Rincón, en la localidad de Suba, ilustra cómo se dieron los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Bogotá. Esta es una mirada aérea del lugar. El punto marcado es donde cae en un primer momento herido mortalmente Fuentes. Al frente está ahí la estación del CAI marcada y también las canchas de fútbol. Antes de su muerte, esto es lo que está pasando. Lo que está pasando segundos antes de que comiencen a sonar los disparos. Aquí la gran pregunta es de dónde empiezan a salir los disparos. Entonces los disparos empiezan a salir de la dirección donde entra al parque la policía. La gente, como vieron ahí en ese video, empieza a correr, a dispersarse, a resguardarse. Esto queda grabado desde otra perspectiva, en esa misma noche, desde una ventana del segundo piso, a un par de casas de donde mataron a Germán Fuentes. En 42 segundos que tiene este video se escuchan al menos 23 disparos. Ahí todos corren. Todos corren, unas maricas bárbaras. Con los disparos es fácil comprobar que desde 2 celulares se grabó exactamente el mismo momento por la secuencia de los disparos. Esta es la doble perspectiva de esos instantes en los que perdió la vida el domiciliario Fuentes desde la ventana, desde arriba y desde la calle. Va a pasar tanta gente en mi casa, muchachos. Yo les prendí un fuego hasta la moto a la policía. Están disparando. Ahí todos corren. Todos corren, unas maricas bárbaras. Y entonces, sobre la dirección de los disparos, de nuevo, y esto es muy importante, encontramos una tercera perspectiva de video captado en el mismo momento que ayuda a dar más respuestas a la pregunta de quién disparó. El video que verán a continuación fue grabado desde ahí, desde donde se ven las llamitas en el mapa, desde la mitad de la cancha de fútbol, donde los manifestantes habían incendiado 2 motos de la policía de ese CAI. Y este video agrega evidencia de que no había nadie más que la policía en la dirección desde donde salieron los disparos. Un par de horas después del homicidio de Fuentes, en este otro video podemos ver cómo los manifestantes han retomado el lugar y quemaron un carro que arde en plena calle. Rompieron un carro y lo quemaron, como se puede ver, y el CAI lo destrozaron en su completo, en su totalidad.
Hoy Zona Franca fue a Suba para reconstruir con las personas que están en ese barrio lo ocurrido. Nos encontramos con la señora Ana Cecilia, quien vive a pocos metros de donde murió Fuentes, justo enfrente de la cancha de fútbol, en una de las casas enfrente de la cancha de fútbol. Ana Cecilia nos mostró cómo su casa sufrió al menos 3 impactos de bala. ¿Cuántos impactos de bala llegaron aquí a su casa? 3 impactos. 3 impactos. Uno en el primer piso y 2 en el segundo piso. Bien, gracias a Dios a ustedes no les pasó nada, miró las ventanas así, ¿no? Sí. Y ya, pero... Entonces, ¿dónde queda la casa de esta señora? Este es el lugar exacto de la casa de la señora Ana Cecilia. Ahí lo vamos a ver en el mapa. Y entonces, ahí vemos que de la casa de la señora Ana Cecilia, que fue impactada 3 veces por balas, también hay un local a pocos metros que también encontramos, tiene rastros de un impacto de arma de fuego en su fachada. Todo esto sugiere que los disparos vinieron de la dirección en la que entró al parque la policía, por el pedazo donde estaban los árboles, y que además de los uniformados, no había nadie más en esa dirección. El relato de los vecinos también muestra que el uso desmedido de la fuerza que se usó para dispersar a los manifestantes pudo haber terminado en una tragedia aún mayor, mayor que el homicidio del señor Fuentes, y que las balas pusieron en peligro serio a personas de ese barrio, de Rincón, en la localidad de Suba, totalmente ajenas a las protestas y que estaban en sus casas. Vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y entramos con nuestro primer invitado. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche tenemos invitados de la ciudad. Creo que lo que está pasando en Bogotá, aunque ha tenido repercusiones en otras ciudades del país y es evidentemente de interés nacional, tiene un componente muy capitalino, una discusión muy dolorosa que está teniendo nuestra ciudad. Me acompaña para dar esa discusión Susana Muhammad, es concejal de la Colombia Humana, ha trabajado en temas ambientales, fue secretaria de Ambiente de Gustavo Petro. Susana, ¿me recuerda, perdón? Buenas, sí, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo va? Bien, bien, un gusto estar acá otra vez. Ya nos va a acompañar otro concejal de la ciudad. Susana, después de todo esto que ha pasado, cuando entramos ya un poco con más distancia a los hechos de la semana anterior, ¿cuál es la postura que han tomado ustedes en la Colombia Humana? Bueno, lo primero es que hay que reconocer que aquí se violó el orden constitucional en la ciudad de Bogotá, porque la autoridad de policía en la ciudad es la alcaldesa Claudia López, y al tener la policía actuando por su cuenta, diríamos casi que sin Dios ni ley, sin acatar las órdenes de la alcaldesa, entonces teníamos una fuerza policiva del Estado actuando por fuera de la autoridad civil electoralmente elegida, que es la alcaldesa. La Colombia Humana salió a respaldar el gobierno legítimamente elegido de Claudia López. Nosotros tenemos múltiples diferencias programáticas con la actual alcaldesa y hacemos un control político independiente del Consejo de Bogotá, pero nosotros no vamos a permitir como proyecto político que el orden constitucional y la legitimidad de las autoridades civiles elegidas por la ciudadanía sea puesta en entredicho. Y dos, frente al gobierno nacional... Y Susana, y déjeme ahí un momentico, me le meto en su primer punto. Le voy a poner un trino aquí en pantalla de la alcaldesa de la semana pasada, que es un trino un poco sorprendente. Y entonces dice lo siguiente, esto tiene... ahí va. Entonces, esto creo que fue el 10 de septiembre. Desde el inicio del año se dio la instrucción de que la policía no usara armas de fuego en protestas sociales y ayer se violó. Le ruego a la policía humildad y perdón porque ayer se rompió la confianza con la ciudadanía. Hoy necesitamos enmienda y reconocimientos de los hechos. Y entonces ese es un trino en donde reconoce que se rompió ese orden constitucional que usted señala, pero uno a quien llama a responsabilizarse de eso, es decir, a la alcaldesa, a la policía, ¿a quién más? Tiene todas las razones, es un punto crítico. Yo le respondí a ese trino a la alcaldesa, que es que la alcaldesa no le ruega a la policía, que aquí tenemos que tener consecuencias. Nosotros le pedimos formalmente a la alcaldesa que solicitara al presidente de la República la renuncia de la cúpula de la policía, de la MEBOC de Bogotá y de la cúpula nacional. ¿Cómo es posible que hayamos tenido 3 noches de terror, 10 muertos, una policía actuando por fuera de las instrucciones de la autoridad civil y aquí no ha pasado nada?
no hay consecuencias. Ni el ministro de Defensa responde, ni la cúpula de la policía responde. Nosotros vamos a hacerle un debate fuertísimo y de pronto una moción de censura al secretario de Seguridad, porque aquí tiene que haber consecuencias. Entonces, a mí lo que me parece terrible es que la alcaldesa haya perdido la capacidad de autoridad frente a la policía y el gobierno nacional, en vez de respaldar a la autoridad civil de la capital de la República, lo que hace es abrirle el camino a la policía para que siga actuando de esa forma. Déjeme, y usted tenía un segundo punto, yo la interrumpí y usted tenía un segundo punto, Susana. Ahora la corché. Sí, ya no me acuerdo. No, entonces, Fresca, yo sí tengo puntos. Juanse, me voy a cambiar aquí el orden, dame los tweets de Gustavo Petro. Y le voy a preguntar por un punto que se ha hecho, y lo han hecho columnistas, creo que lo ha hecho gente que vio cómo se estaba trinando la revolución ese día. Entonces, por un lado tengo un tuit del 9 de septiembre de las 7 de la noche. La gente ha salido a los barrios a rodear los CAIs para protestar contra la violencia y el asesinato policial. Se pensó que la pandemia dormiría el pueblo, hoy se ha reiniciado el movimiento popular. Ese es un trino de la noche en la que murieron 9 personas y fueron quemadas decenas de centros de atención inmediata, de CAIs de la policía. Y al día siguiente, en otro tono, dice Petro, solo si las marchas vuelven a ser pacíficas lograrán masividad. Les solicito a quienes hoy se van a manifestar, expandir nacionalmente el movimiento, no permitir la provocación violenta, forjar una coordinación del movimiento nacional. Y déjeme preguntarle primero por esa primera noche. ¿Usted qué dice ante las voces que han dicho que Gustavo Petro incentivó la violencia o en cualquier caso no fue claro en llamar a una protesta pacífica? No, yo creo que Gustavo Petro lo que hizo fue utilizar su cuenta de Twitter para reproducir las denuncias que estaban llegando de toda la ciudad de forma acelerada en este actuar brutal paramilitar de la policía. Es que yo le digo que yo lo viví, yo estuve en la protesta enfrente del CAI de mi casa, que es en el Parkway. Yo no había sentido, yo he estado en muchas protestas en Bogotá en los últimos 10 años, yo nunca había sentido en una protesta en un sector de estrato medio de la ciudad esta rabia contenida de la gente. Yo no había sentido esto. Digamos, para poner un ejemplo, las protestas del Parkway siempre, cuando vienen de pronto encapuchados o personas que quieren azuzar la protesta para volverla conflictiva y volverla una vía de hecho, la misma gente ha sacado a esa gente. Nunca había habido violencia en el Parkway. Ese día habían unos muchachos que empezaron a romper el CAI y la gente no decía nada. La gente de alguna forma con su silencio lo permitió. Entonces creo que hay que diferenciar dos temas. Uno, había una rabia legítima de la ciudadanía porque hemos estado 4 meses en cuarentena, una situación económica y social crítica y además sobre toda esa situación tan tensionante para la gente, pues viene la policía a abusar de la gente, que además es un abuso y una opresión permanente en muchas localidades de Bogotá, donde la policía la gente la ve no como el que cuida el barrio, sino precisamente como el que está aliado con el crimen o el que se hace de la vista gorda contra el crimen. Entonces esa rabia salió. Gustavo Petro usó su cuenta toda la noche, yo también hice lo mismo, simplemente para visibilizar lo que estaba pasando, que era sumamente grave. Ahora, la reacción... Venga, pero ¿y usted no pensó al día siguiente cuando pasó todo esto, usted no sintió, no tuvo la duda de que tal vez su influencia en redes y la influencia de los seguidores de la Colombia Humana, que es importante, pudo haber hecho que personas salieran a la calle, que gente se animara a incendiar CAIs, porque es que había CAIs incendiados, no solamente denuncias contra la policía? Muéstrame un solo trino donde cualquier persona de la Colombia Humana, o por lo menos de sus representantes, dijimos que salieran a incendiar los CAIs. No, de acuerdo. Tampoco dijeron que no salieran a hacerlo. ¿Perdón? Tampoco dijeron que no salieran a hacerlo. No, ¿cómo que no? Lo que estábamos era denunciando los abusos de la policía. Miren, frente de mi casa yo filmé cómo la policía disparaba. Es que aquí lo que pasó... Que las autoridades nacionales se quieren hacer los de la vista gorda, es que las pequeñas casitas llamadas CAI se volvieron centros de tortura durante esa noche. Yo estaba haciendo el seguimiento a activistas en Ciudad Bolívar que los habían encerrado en el CAI a golpearlos y nadie respondía, no llegaba autoridad alguna. El CAI, Centro de Atención Inmediata, era la estrategia de acercar la policía a la comunidad.
Estas infraestructuras están en los parques, en los barrios, en la mitad de la ciudad. Y usted puede creer que por varias noches se convirtieron en centros de tortura, o sea, abiertamente a la vista de toda la comunidad. Y entonces pretenden que nosotros nos quedáramos callados para que no nos llamaran incendiarios. No, peor aún, Daniel, la amenaza del señor ministro de Defensa diciendo que iba a buscar en las cuentas de Facebook quiénes asusaron la violencia. O sea, Susana, ¿qué tipo de respuesta es esa del señor ministro que tiene a cargo la policía que está asesinando, golpeando, torturando y pasándose por encima de todos los protocolos, disparando Susana, en los barrios? déjeme meter Y esta... los incendiarios somos nosotros. Susana, déjeme meter a esta conversación al también concejal de la ciudad del Partido Verde, Diego Cancino. Diego, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Profesor Pacheco, buenas tardes. Concejala Susana Muhammad, un saludo de cariño. Y bueno, muy adoloridos, indignados. ¿Nos estaba escuchando en la discusión que estábamos teniendo, Diego? Claro que sí, claro que sí. Ah, miren. bueno. Y entonces le pregunto, me voy a devolver ahorita a la primera pregunta, pero para que se meta aquí en esta segunda. Ante las acusaciones que hicieron personas del gobierno, abiertamente, columnistas cercanos al gobierno, y las insinuaciones de persecución de redes sociales que hizo el ministro de Defensa, ¿usted cree que la Colombia humana fue y tuvo una postura clara de rechazo a la violencia, o en cambio fue cómplice, como dicen algunos, de ese vandalismo? Yo creo que aquí no hay que distraer la discusión, Daniel. Acá están tratando de poner una tela de humo, pero no la logran. Aquí hubo balacera, aquí hubo una masacre. Acá los policías dispararon contra la población civil a matar. Es que la chica que murió en Suba y la chica que murió en Usaquén tuvo 4 tiros en su cuerpo. Y esos 4 tiros no fueron balas perdidas, esos eran teledirigidas. Aquí Javier Ordóñez murió a punta de pata y de bolillo, según lo que han mostrado los últimos estudios. Es decir, la policía se volvió no como un factor de protección de la Constitución, la democracia y la vida, sino como un factor de riesgo, y asesinó a 10 personas. Sí. Asesinó a 3 en Soacha y 7 acá. Ese es el punto que nosotros tenemos que discutir, y es cómo la policía quiere hacer un control territorial y político de Bogotá. Y eso es muy grave. Y entonces, Diego, y me queda claro entonces la posición suya frente a ese debate. Me voy a volver a la primera pregunta que hice a Susana, y es, ¿quién es el responsable civil de la policía en la ciudad? Entiendo, hay una especie de cosa bicéfala en la que la alcaldesa es la jefa de la policía, pero la cadena de mando, en cambio, depende del gobierno nacional y del Ministerio de Defensa. Ella misma reconoce que la policía no le está haciendo caso. Le pregunté a Susana al respecto y dice ella, hay una ruptura del orden constitucional y hay un problema en la autoridad civil que no se hace respetar. ¿Usted qué piensa acerca de esa ruptura y quién debe asumir las consecuencias y la responsabilidad política de ese actuar policial desde la posición civil? Pues acá quien tiene que asumir la responsabilidad, Daniel y Susana, es el comandante de la policía de la MEGOP y el presidente de la República. El problema es que el comandante de la policía de la MEGOP tiene COVID, y entonces uno se pregunta quién era el que estaba mandando las órdenes. Y sale el señor Huber Pinilla en declaración de hoy justificando el uso de las armas, no pidiendo excusas, no hablando con verdad, no pidiendo justicia, no reparando y no jurando no repetición. Acá la alcaldesa es la jefe de policía, pero quien comanda es el presidente y la jefa de la policía de la MEGOP. Aquí nosotros tenemos que hacer una reforma donde la policía civil dependa de la entidad territorial totalmente, porque es que la alcaldesa fue muy clara. La alcaldesa dijo claramente, no se usan armas de fuego, y al otro día usaron armas de fuego. Entonces, acá lo que pasa la es que jefa, la policía, pero no manda, entonces, ¿qué es exactamente? No, es la autoridad. Es una figura que hay que cambiar, hay una figura que hay que cambiar porque tiene que mandar realmente. Y entonces, lo que sí hizo Claudia fueron 2 cosas. Una, no declaró toque de queda, cosa que es fundamental. Y 2, rechazó esos casos y admitió que habían sucedido y que no debían suceder. Acá quien tiene también que asumir la responsabilidad es la policía y la presidencia de la República. Lo que ha pasado es absoluto y completamente intolerable. Y lo que pasa acá es que la policía, y como pasó en la pandemia, sí, y que se exacerbó en estos días, pues quiere tener un control territorial y un control político. Quiere desplazar a la alcaldesa porque quieren transitar
de un Estado social de derecho a un Estado autoritario. Y lo que lo deja uno perplejo es que el presidente no rechace eso. Susana, ¿ahí usted tenía algo adicional o avanzamos un poquito? No, podemos avanzar, solo decir que esa es una dualidad, que por eso se llama una reforma a la policía, porque los alcaldes sí tienen la autoridad de la policía, pero no la jefatura. Sí. Entonces, allí lo que debería hacer es una coordinación muy cercana del gobierno nacional y la alcaldía. Entonces uno no se explica cómo la alcaldesa estando al lado del ministro de Defensa, de la cúpula militar, de la cúpula de la policía en esas noches, en los puestos de mando unificado, y entonces ella da unas órdenes y resulta que la policía está haciendo otra cosa en la calle. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en esos puestos de mando unificado? ¿Y por qué si estaban concurriendo los dos autoridades, lo que pasaba en la calle era totalmente en contra de la población civil? Entonces voy a avanzar un poquito para hablar del evento de ayer. Creo que del evento de ayer, como ustedes han dicho, muestra que la alcaldesa tomó una posición clara, la posición de ponerse del lado de los ciudadanos. Voy a poner una de las voces de las víctimas y familiares de las víctimas que asistieron a ese evento. Primero hablamos de lo de las víctimas, luego de lo de la jugadita. Primero las víctimas, que creo que era el propósito de todo ese evento. Pero sí quiero exigir al gobierno nacional que haga justicia, que no sigan habiendo víctimas mortales ni heridos por parte de la Policía Nacional y que sobre la Policía Nacional caiga todo el peso sobre la ley, porque lo que ellos hicieron fue un asesinato. Entonces, antes de sus respuestas, déjenme hacer una breve pausa comerciales y volvemos en minutos. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Ayer domingo en la Plaza de Bolívar de Bogotá ocurrió un acto con pocos precedentes. Una autoridad civil le pidió perdón a las víctimas de familiares que fueron asesinados durante jornadas donde la violencia policial fue excesiva. Es imposible atribuir responsabilidades individuales, pero definitivamente hay una evidencia de sobra, como hemos visto esta noche, para que la Policía Nacional sea responsabilizada por al menos varias de esas 9 muertes que ocurrieron en la ciudad de Bogotá. Estas son las caras de algunas de las víctimas que murieron entre el 9 y el 10 de septiembre. Javier Ordóñez, el hombre que comenzó todo, cuyo el video brutal de cómo lo estaban deteniendo, después murió en custodia policial por golpes en la cabeza. Estas son otras de las víctimas, sus nombres, personas realmente muy jóvenes. Hablamos hace poco del caso de Germán Fuentes. Me acompañan para discutir estos dos concejales de la ciudad de Bogotá, Susana Muhammad de la Colombia Humana, Diego Cancino del Partido Verde. El propósito de llamar a las víctimas es un propósito de alguna forma controversial, porque usted sí se está adelantando a la investigación correspondiente de los hechos. ¿Por qué valía la pena hacer eso, Diego? Bueno, yo creo que acá hay 3 puntos fundamentales, Daniel. 1, nosotros tenemos que en este momento rodear políticamente, espiritualmente, artísticamente y desde todas las expresiones humanas la vida y la democracia. Y yo creo que esa es la intención. Desde el jueves, desde el sábado, nosotros empezamos en el Consejo de Bogotá con un evento donde todo el Consejo de Bogotá mandó un mensaje diciendo, oiga, acá se necesita verdad, acá se necesita no estigmatización y necesitamos empezar a tejer una reconciliación con calma y sin agredir y sin revictimizar. Eso es fundamental por un lado. Y yo creo que lo que pasó ayer también está en esa arista de rodear la vida y rodear la democracia desde diferentes expresiones, pero también para empezar a exigir verdad. Y lo que ha hecho la alcaldesa me parece muy importante y lo digo genuinamente, porque desde la institucionalidad se está exigiendo verdad, se está exigiendo reparación, se está exigiendo una reforma a la policía, porque esa policía, como decía la concejala Susana Muhammad, pues no puede ser bicéfala, como decía usted, Daniel, y es que es la jefe, pero no es la autoridad, o es la autoridad y no es la jefe. No, autoridad y jefe es la entidad territorial y la alcaldesa. Y esa bicefalía, y entonces déjeme ahí que se meta Susana. Claro. Susana, ¿por qué vale la pena hacer esto ya antes de que hayan empezado o al menos concluido todas las investigaciones correspondientes, que en el caso del abuso policial sabemos que se demoran y en la mayoría de los casos nunca llegan a ninguna conclusión? Bueno, me parece que el tema que está sacando hoy el ministro de que hay que esperar las investigaciones judiciales es un poco tratar de lavarse las manos, porque no es que estemos juzgando en concreto
a individuos, que sería lo que es el proceso ya disciplinario, penal, etcétera, sino que estamos reconociendo que políticamente la policía se desmandó contra la población civil. Eso es un hecho evidente, no solamente porque todos lo vivimos cuando estuvimos en estas manifestaciones y nos gasearon y nos aturdieron y dispararon, sino porque además hoy con la capacidad comunicacional de la ciudadanía fue filmado en por lo menos 5 o 6 localidades de Bogotá y porque tenemos 10 muertos en una noche. Entonces, que la alcaldesa haya reconocido que esa masacre sucedió es un primer paso para abrir la verdad, para que la discusión se ponga desde la oficialidad. Que haya pedido perdón porque como autoridad no lo pudo prevenir es también importante para las víctimas. Sin embargo, apenas vamos como en un 25% del camino, porque uno no entiende cómo puede haber reconciliación. No va a poder haber reconciliación hasta que la policía acepte. Y la policía está en una actitud que es avalada por el gobierno nacional, o sea, hay un poder actuando en contra de realmente lo que pasó en la ciudad de Bogotá, que no reconoce que esto es culpa de ellos. En la mentalidad de ellos, todas las manifestantes, y ese es el problema que tenemos con la protesta social, son vándalos. Cualquiera que se atreva a tocar una infraestructura policial es un vándalo y por lo tanto merece ser castigado y castigado severamente. Y el ministro de Defensa, la primera noche, después de la primera noche, el segundo día, cuando íbamos para la segunda noche, al decir públicamente que contra los vándalos había que actuar, porque aquí lo que hubo fue una sistematicidad de ataque frente a la policía, le dio el aval a la policía para que en la noche saliera a los barrios populares de la ciudad y llegara disparándole a la población civil en otra noche terrorífica de la ciudad. Diego, y una última para usted. Voy a poner aquí las imágenes que han copado un poco la discusión política. Dejo esto de último porque creo que es no menos importante. Hemos hablado de la violencia policial, hemos hablado de las víctimas, hemos hablado de responsabilidades políticas. Esto ocurrió en esa ceremonia. Y entonces ahí se ve cuando pasa un señor desprevenido justo enfrente de la alcaldesa y pone el nombre del presidente Iván Duque en una silla vacía. Y lo que uno ve ahí, Diego, es básicamente un acto político para resaltar la ausencia del presidente cuando se trataba era de las víctimas y no sabe uno entonces si todo el propósito era político o si realmente le importan a la alcaldía de Bogotá las víctimas. Yo creo que a la alcaldía de Bogotá sí le importan las víctimas. Yo creo que eso no se debió haber hecho, Daniel, y lo digo francamente, yo creo que eso no se debió haber hecho. Pero acá lo importante es que el presidente tiene que asumir la responsabilidad. Acá hay 10 muertos, acá hay víctimas de violencia sexual en el CAI de San Diego. Acá hay unos defensores de derechos humanos donde yo acompañé en la estación de Usaquén, donde hay una chica de 25 años, de 24 años, que fue golpeada a patadas, donde la encañonaron y le dijeron, la vamos a matar, perra. Qué pena la palabra, pero fue la de la policía. Usted se desaparece hoy. Eso es lo que nos debe preocupar. Y el presidente sí tiene que ocupar esa silla. Tiene que pedir perdón. La policía tiene que pedir perdón. El ministro tiene que asumir su responsabilidad. La Policía Metropolitana de Bogotá tiene que asumir su responsabilidad. ¿Y por qué sale hoy Hubert Pinilla justificando y diciendo que las balas van a seguir? Eso es lo grave. Ese hecho de la silla, el niño, no debió haber sucedido, lo admito. Pero acá lo grave es que el Estado Social de Derecho, la democracia y la vida está en juego, porque estos personajes se quieren tomar la democracia y nosotros tenemos que rodear desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación, desde todos los actores políticos democráticos, la vida y la democracia. Susana, y una última para usted. Esto ha acercado a la Colombia humana que estaba lejos de la alcaldía distrital, ha acercado a la figura de Gustavo Petro y a la figura de Claudia López en esta coyuntura y cree que de una manera un poco más permanente. No lo sé, Daniel. Nosotros somos un proyecto democrático y si aquí van a atacar la democracia, sea el gobierno que sea el que sea elegido por la gente, nosotros lo vamos a defender. Sinceramente, nosotros no fuimos al acto de reconciliación como bancada porque pensábamos que era muy temprano para hacer un acto de esos. Nosotros pensábamos que era significativo que la alcaldía obviamente atendiera a las víctimas, se acercara. Nos pareció muy importante la manifestación de la alcaldesa el sábado en el Consejo de Bogotá aceptando los hechos, nos pareció fundamental,
Pero no vemos a la alcaldesa en la misma tónica para pedir consecuencias. Ella pide reforma. La reforma puede demorarse 2 años. Y mire, le digo una cosa, Daniel, no va a haber reforma si no hay movilización en la calle, porque Duque ya dijo que no iba a hacer reforma. Entonces, si no presionamos a Duque, no va a haber reforma, pero no vemos a la alcaldesa en la misma lógica. Creo que debieron ser 2 momentos diferentes, solicitando la cabeza del ministro, solicitando la cabeza de la cúpula de la policía y solicitando la cabeza de la cúpula de la UNEVOC. Es que aquí no va a haber hasta que haya consecuencias, hasta que sepamos la verdad y hasta que haya una claridad de que la policía, y lo acepte así la policía, y le pida disculpas a la policía, a la ciudadanía, cometió una barbaridad. Concejales, muchas gracias por su tiempo. Fue importante tener el punto de vista para un momento difícil que está viviendo la ciudad. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Mil gracias, Daniel. Un abrazo a Susana y a rodear la vida, a rodear la democracia. Nosotros seguimos ahora con la posición del Gobierno Nacional después de comercial. Seguimos en Zona Franca, apenas cuando estaba agitándose la indignación del país por el video del señor Javier Ordóñez, que luego sabemos ahora no murió por ese procedimiento policial, por las armas no letales, sino en custodia de la policía con golpes severos en su cabeza. Esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque ese 9 de agosto, antes de que las protestas salieran a la calle, antes de que los CAIs empezaran a ser quemados, antes de que la policía disparara de manera indiscriminada contra los bogotanos. Esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque. Hemos visto hechos dolorosos el día de hoy, pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea, no solamente de los comandantes de la policía, sino también del señor ministro de la Defensa y de toda la institucionalidad. Hablamos ahora aquí desde Bogotá, está, entiendo, en la Casa de Nariño, el señor Diego Molano. Diego Molano es el director del DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia, un hombre muy cercano al presidente Iván Duque y además un hombre que conoce muy bien a Bogotá. Diego, buenas noches, ¿cómo está? Daniel, buenas noches, un saludo especial a usted, a toda la audiencia de Zona Franca y por supuesto a su equipo de trabajo. Señor, muchas gracias por su tiempo. ¿Usted cree que el presidente se referiría de la misma manera al actuar de la policía hoy, después de los hechos que hemos conocido? Está claro que desde la semana pasada, cuando se conocieron los hechos, el presidente siempre ha mantenido una línea de respeto y respaldo a la policía, pero de cero tolerancia con cualquier acción que identifiquen que haya vulneración de derechos humanos, afectaciones a la vida de las otras personas y sobre todo cuando es un policía el que mancha el honor del uniforme y por eso desde el principio ordenó investigaciones. Se suspendieron a 2 de los policías inicialmente y luego a 5 más. Esto con el propósito de permitir que se desarrollaran las investigaciones y por supuesto que si un policía falló, que caiga todo el peso de la ley sobre él. Pero Diego, y usted está ahí hablando del caso del señor Ordóñez, pero esa noche, protestando contra ese caso, murieron, entiendo, el último saldo es de 9 personas aquí en la ciudad de Bogotá, otras 3 en Soacha, más de 70 resultaron heridas por armas de fuego. ¿Cree que entonces es todavía muy temprano para señalar responsabilidades, como lo dice hoy el ministro de Defensa? Lo que sucede, Daniel, es que hay que poner en contexto lo que sucedió en la noche del miércoles anterior. Es que tuvimos un hecho inédito, donde unos grupos de vándalos organizados, aprovechando e instrumentalizando la indignación de muchos ciudadanos frente a la situación de muerte y fallecimiento del señor Ordóñez, instrumentalizaron ese sentimiento con el fin de atacar a más de 62 CAIs de la ciudad, un hecho nunca visto, una noche en donde por supuesto, como usted señala, se vieron afectados la vida de 9 personas en Bogotá y adicionalmente 72 heridos, pero también 308 policías, más de 268 de ellos en Bogotá en la misma noche. Esto es un hecho que tiene que ser analizado en todo su contexto, porque esos ataques sistemáticos que hicieron vándalos, que pertenecen o están alineados con el ELN, con disidencias de la FARC, tenían un propósito de desestabilizar, atacar sistemáticamente, incinerar, rociar con gasolina a los policías. Sí, yo no entiendo cómo es que el gobierno no encuentra que hay suficiente evidencia para señalar que la policía fue la causante, tal vez no de todos los muertos ni de los heridos, pero de una gran parte, pero en cambio sí encuentra evidencia para decir que esas marchas estaban instrumentalizadas por el ELN y las disidencias de las FARC.
No, por el contrario, Daniel, aquí hay evidencia suficiente sobre el caso de Javier Ordóñez. Inmediatamente se tomaron decisiones de investigación y además estas 7 personas que pertenecen al servicio de la policía fueron suspendidas. Adicionalmente, se iniciaron las investigaciones al interior de la inspección de la policía ordenadas por el presidente para identificar quiénes habían disparado armas. 42 de ellas han sido identificadas y que eso permitiera adelantar las investigaciones para establecer cuáles eran las trazas. Aquí no se puede endilgar únicamente este hecho de responsabilidad sin que se surta un proceso adecuado. Se ha pedido que haya celeridad en esas investigaciones, la Fiscalía las ha asumido, pero también hay que analizar todo el contexto. ¿Cuántos de los policías que fueron heridos, 2 en su caso particular, estuvieron en ese fuego cruzado? Aquí no se busca evadir ninguna responsabilidad. Lo que no se puede permitir es prejuzgar a la policía en ese sentido. Donde hubo fallas, que caiga todo el peso de la ley con ellos. Pero lo que no se puede hacer en este momento determinado es convertir de enemigos a los policías sin hacer un proceso justo, sin hacer un proceso donde entregue la verdad, sin permitir que avancen las investigaciones y por supuesto que sean castigados aquellos que incumplieron la ley. Diego, yo sí los invito a ustedes a que vean los videos. Hay formas no tan difíciles. Yo sé que ustedes tienen muchos más recursos que nosotros para reconstruir hechos. Esta noche reconstruimos lo que pasó en Subarrincón con un equipo muy pequeño y creo que ahí apunta con mucha certeza a un uso excesivo de la fuerza. Y a propósito de las responsabilidades de ese uso excesivo, yo me acuerdo que cuando usted era concejal en la pasada administración de Bogotá, los concejales y en general la oposición a esa alcaldía era muy crítica de la manera en la que Enrique Peñalosa manejaba el ESMAD y manejaba la policía. Ahora la alcaldesa de la ciudad ha dicho, es que no me hacen caso. Y entonces creo que estamos todos un poco confundidos acerca de quién debe asumir las responsabilidades, si hay un rompimiento de esa cadena de mando y si la hubo en realidad. Pues la verdad es que el jefe de policía en la ciudad es el alcalde, y en este caso en Bogotá es la alcaldesa. Todas las líneas de autoridad se respetaron. Pero ella no puede cambiar, ella no podría cambiar al comandante de la policía, entiendo yo. Es su jefe, pero no lo puede echar. No, pero aquí lo que hay es que una línea de trabajo, de autoridad y de coordinación permanente durante los puestos de mando unificado. Yo vi hoy mismo decir a la alcaldesa que en el caso de ayer la entrada a la Plaza de Bolívar se coordinó y se aplicaron unos protocolos y cuando existió violencia se dio una línea para lograr controlar sin afectaciones a los demás. O sea que hay una línea de trabajo y de coordinación que está teniendo la alcaldía con la Policía Metropolitana de Bogotá. Pero entonces, si a la alcaldesa no le está haciendo caso la policía, como ella dice, ¿cómo hacemos para ayudarle? Porque pues evidentemente si lo está diciendo con tal desparpajo es porque no tiene control. ¿Cómo puede ayudar el gobierno nacional a tal vez comunicarle a la policía que le haga caso a la alcaldesa? Esta situación es un poco extraña, la verdad. Pero Daniel, le acabo de ratificar, hoy hay un trino de la alcaldesa donde dice que ayer, en coordinación con la Policía Metropolitana, se permitió la entrada de las personas a la Plaza de Bolívar y que cuando se causaron desmanes se aplicó un protocolo precisamente para evitar que siguiera el vandalismo. Eso significa que sí hay coordinación y lo dice la misma alcaldía de Bogotá. Y de hecho aquí la línea de trabajo permanente todo el tiempo que ha dispuesto el gobierno nacional con la Policía Nacional en todos los municipios y en todas las áreas metropolitanas es de coordinación estricta para el manejo de la seguridad como corresponde y respetando la autoridad que tienen los burgomaestres en cada uno de sus distritos. Pero entonces, ¿qué pasó ese 9 y ese 10? Es que, Diego, las personas que estuvieron en la calle manifestando, algunas de ellas en zonas que no suelen ser zonas de protestas calientes, no era la Plaza de Bolívar, no era Suba, donde había unos antecedentes en La Soledad y en Teusaquillo, fueron objeto de casos de abuso policial indignantes. Afortunadamente en ese caso no hubo heridos de bala, pero en otros lugares sí. Un periodista, el corresponsal de la BBC antes en Caracas, Daniel Pardo, dijo que nunca pensó ver a la policía colombiana reprimiendo las manifestaciones como lo vio hacer a la policía venezolana. Daniel, pero lo que hay que poner es en su contexto no solo los hechos que se presentaron de abuso, hay que entender qué pasó esa noche. Si usted en Bogotá tiene 153 CAIs y en 62 de ellos se presentaban en cada uno, simultáneo y sistemáticamente, 50 o 60 personas que por espacios de 20 minutos agarraban a piedra al CAI y vituperaban,
hacían presión sobre los policías para que se salieran. Si no cumplían, rociaban gasolina y luego buscaron incinerar un grupo importante de CAI, casi una tercera parte de los CAI de la ciudad. Aquí hubo un ataque masivo con el objetivo de acabar los CAIs y de afectar la integridad de los policías. Por supuesto, eso genera una reacción. Y si en esa reacción se cometieron algunas fallas de que evidentemente tendrán que ser investigadas, pues aquí lo que no puede es convertirse en enemigo de la ciudad la policía, cuando los enemigos de la ciudad esa noche fueron los vándalos organizados que buscaron destruir la institucionalidad de seguridad en los barrios, atacando directamente a la policía, incinerando CAIs. Es que eso es muy grave. Ese hecho no se puede obviar, porque lo que se hizo fue un ataque masivo, sistemático. Claro. Y allí donde no se lograba sacar a los policías del CAI, los rociaban con gasolina para incinerarlos. Eso es lo que no se puede permitir. Si en este caso hubo una sobrereacción y hubo afectaciones, por supuesto, todo el peso de la ley y esas investigaciones se están realizando. El presidente destinó no solo la inspección de la policía, sino desde el sábado pasado, a que el alto comisionado para la seguridad nacional y la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, comisionada para derechos humanos, hicieron una investigación y le rindiera cuentas esta semana al país también simultáneamente. Diego, ¿usted sabe cuántos policías resultaron heridos con armas de fuego el 9 y el 10 de septiembre? Yo no he podido encontrar ese dato. 268 policías resultaron heridos en Bogotá, en todo Colombia fueron 308, y de esos la información que yo tengo, por supuesto, esto no es la información de total, es que hay 3 policías de estos heridos con arma de fuego. Usted hay 72 heridos civiles con armas de fuego por un lado y 3 policías heridos con arma de fuego. De nuevo, yo sé que usted me va a decir que hay que mirar el contexto, pero ¿no le parece que de entrada hay evidencias claras que tal vez deberían reconocerse ya de un exceso de fuerza? Pues lo que está claro es que es importante reconocer que esa noche fue una noche inédita desde el punto de vista de la amenaza contra los CAI y contra la policía, y por supuesto esas investigaciones se han realizado y hay que diferenciar muy bien cuáles fueron por la policía. Yo vi videos también de varios vándalos con armas disparándole a los buses del STP, que usted seguramente también vio, y algunos civiles también disparando. Entonces, en esa medida, si hay policías que incumplieron con los protocolos, ¿sí?, no se estaba amenazada su integridad o porque no estaba amenazada la integridad de terceros, por supuesto, para eso son las investigaciones, y aquí el gobierno no lo ha desconocido. El gobierno, por el contrario, hizo inmediatamente un proceso para que se desarrollaran esas investigaciones. Lo que no se puede es prejuzgar para decir que los 72 heridos directamente pueden ser atribuibles a la policía, y lo que hay que es acelerar las investigaciones para que el país y la ciudad conozcan esa realidad, y en eso está comprometido a fondo el gobierno nacional. Y finalmente le estuvieron esculcando sus propuestas del pasado. Usted propuso cuando se lanzó al Consejo un protestódromo, una propuesta inédita para regular los movimientos y la protesta social. De las reacciones creo que más apropiadas, esa propuesta que yo he visto fue de una tuitera, Juana Dávila, que dijo que el gobierno debería de paso construir un gobiernódromo para practicar cómo gobernar. No, la verdad es que esa fue una propuesta que yo hice cuando fui concejal, con un propósito fundamental, porque lo que no puede seguir sucediendo es que una protesta que tenga un objetivo de hacer una reclamación social pueda por algunos ser utilizada en vandalizar Transmilenios, estaciones, CAIs, como en este caso particular, y fue una propuesta que es aplicada en varias ciudades del mundo. La aplicaron en Rosario, en Argentina, la estuvieron analizando en México, tiene unas expresiones que se han desarrollado también en Francia. La hice como era concejal, no es una propuesta del gobierno, esa la sacaron de una propuesta que hice hace 2 años, pero el principio fundamental sigue siendo el mismo, en el cual yo creo, no puede ser que una protesta derive en violencia y mucho menos en destrucción sistemática cuando eso se da, porque instrumentalizan algunos de los reclamantes que están haciéndolo muchas veces con todo su derecho y esa indignación, y unos vándalos aprovechan para destruir buses, como pasó acá, que aquí fueron destruidos, pues imagínese usted, más de 127 vehículos afectados el miércoles pasado, o estaciones de Transmilenio, porque al final están afectando la vida de los ciudadanos. Diego, le agradezco mucho su tiempo esta noche. Muchas gracias, Daniel. Un saludo especial.
Nosotros nos quedamos ya casi sin tiempo. Un gobiernódromo, tal vez. Eso es lo que tienen que construirle al gobierno del presidente Iván Duque para que practique. Todavía le quedan 2 años más. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.